Buenas tardes, bienvenidos a este espacio especial dedicado en exclusiva a las entrevistas a los candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón que estamos realizando durante las últimas jornadas. Hoy llega el momento de conocer las propuestas que lanzan desde Teruel Existe, Aragón Existe, esa coalición, y para ello tenemos al candidato Tomás Guitarte, que está con nosotros en el plató de Calamocha TV, y pasamos directamente ya a saludarlo. Tomás Guitarte, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes, encantado de estar aquí. Estamos ya con esos últimos días, jornadas que aún quedan por delante de la campaña electoral, y una pregunta que estamos lanzando a todos los partidos: ¿cómo se afrontan pues las últimas jornadas de estas semanas? Bueno, primero quería precisar que somos una coalición, a la que nos presentamos es Teruel Existe en coalición como Aragón Existe. Aragón Existe es como se llama Teruel Existe en Zaragoza y en Huesca. Quiero decir que para nuestros oyentes o televidentes de Teruel, somos Teruel Existe. En la papeleta estará Teruel Existe. Aragón Existe es la expansión del proyecto de Teruel Existe a toda la comunidad. Pues se afrontan unos días con mucha ilusión, porque realmente nosotros lo que hemos percatado en estos días, en estas semanas ya que llevamos recorriendo la provincia, es que hay mucha ilusión en los pueblos, porque todos presienten, como lo hacemos nosotros, que estamos ante una oportunidad probablemente histórica de consolidar un proyecto como el de Teruel Existe, que constituye por primera vez en la historia de la provincia de Teruel la primera herramienta de participación política directa que hemos sido capaces de darnos los turolenses. Se nota que hay voluntad de contribuir a que eso suceda, a que como ha sucedido estos 3 años últimos en el Congreso y en el Senado, la presencia de Teruel Existe en las Cortes de Aragón haga que los problemas de Teruel estén en el primer plano de la decisión política. Todos están muy animados a que eso sea así, y sobre todo están animados a colaborar y a contribuir a que esta vez no nos pase, ¿no? Que esta vez sea la que de verdad la provincia consiga dotarse de las herramientas de participación política que le permitan cambiar un rumbo hacia frenar la progresiva despoblación, aumentar la actividad económica, en el fondo tener las mismas oportunidades que tienen otros territorios, porque somos capaces de organizarnos, ¿no? Desde el arranque de esta campaña electoral han visitado diferentes localidades, municipios, territorios también, no solo de la provincia de Teruel, porque, como bien decía, esa coalición los hace extensibles a toda la comunidad autónoma. ¿Cuáles son un poco las dudas o las cuestiones que sí que trasladan los vecinos, la población, pues en este caso en los distintos actos, como indicábamos, tanto a usted como al resto de integrantes de las listas? Bueno, pues yo creo que la preocupación de la mayoría de nuestros conciudadanos es la calidad de los servicios, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, no se acaba de entender, y además nosotros también lo reivindicamos, por qué el servicio de transporte de medicina o de urgencias médicas no cubre los 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros es una propuesta que llevamos. Las ambulancias tienen que estar al servicio de la población los 24 horas del día, los 352 días y dotadas de personal médico, porque uno no elige cuándo ponerse enfermo, uno no elige cuando hay un accidente, y eso es muy importante para la sensación de seguridad que tienen muchos de nuestros vecinos. No sé si, imagino que lo conoces, porque pasa en nuestros pueblos, pasa en la mayoría de nuestros pueblos, las personas mayores tienden a trasladarse para estar cerca de unos centros sanitarios, porque los centros sanitarios que tenemos aquí no les ofrecen la calidad suficiente o los servicios suficientes. Eso tenemos que evitarlo, tenemos que reforzar muy fuerte, además nos lo pide la población, la atención primaria. Es importantísimo que la atención primaria, que es la puerta por la que entra el ciudadano a la salud, a la sanidad pública, sea eficiente. Y igual que ese, hay muchas preocupaciones, las preocupaciones de la movilidad, el transporte público que no les permite moverse dentro de las comarcas. Aquí parece que haya que nacer con un coche debajo del brazo para poder vivir en este territorio. No hay el servicio de transporte público que en otras comunidades presta la administración, y aquí no lo presta. Hay muchas cuestiones, esas son algunas de las más importantes. También está el tema de la educación, también el tema de la dependencia, pero en general todas ellas van vinculadas a la exigencia de la prestación de unos servicios en igualdad de condiciones, con la misma calidad que se prestan en otros sitios. En el fondo no es más que el lema que hemos usado nosotros tantos años, de que ser pocos no resta derechos, o sea, que tenemos los mismos derechos a que nos presten los servicios en las mismas condiciones de calidad, y eso es muy importante para mantener la población en el territorio, para que no se produzcan emigraciones buscando esa calidad de servicios. Y entre ellos, por ejemplo, otro tema a destacar crucial que hemos detectado es la vivienda, ¿no? La vivienda en nuestros territorios es imprescindible, porque es la que hace que nuestros jóvenes no se vayan fuera si disponen de vivienda, y es la que puede permitir que, si alguien quiere venir a vivir aquí, pueda
pueda hacerlo. Nosotros hemos participado muy activamente en la ley de vivienda que acaba de aprobar el Congreso. Ahí se introduce por primera vez, en una ley que parecía orientada solo a hablar de las áreas tensionadas en las grandes ciudades, hemos conseguido introducir por primera vez la vivienda en el ámbito rural, la necesidad de crear un parque público de vivienda en alquiler en el mundo rural, y creemos que por lo menos se ha encaminado a que se preste atención a esos problemas reales de la ciudadanía. Antes de desgranar cada una de estas dudas y sobre todo la problemática que les trasladan la población aragonesa en esos actos, en esos encuentros que tienen desde la formación, ¿cómo ven desde Teruel existe, también desde Aragón existe en general, la situación que está atravesando la comunidad autónoma? Bueno, pues nosotros vemos que estamos en una época en la que hay un poco, nos domina, como diríamos, por decirlo con palabras suaves, la hipocresía. Es decir, vemos como hay un exceso de complacencia en lo que supuestamente se hace desde el gobierno, cuando la realidad va por otros caminos, ¿no? Nosotros no entendemos como, por ejemplo, un gobierno constituido por 4 partidos, dentro de ese mismo gobierno cada parte hace lo que quiere, y no hay un consenso, no hay unas líneas pactadas de la acción de gobierno. Es paradójico, por ejemplo, como ahora determinados partidos minoritarios de esa formación dicen estar en contra del modelo de implantación de renovables que ha seguido el gobierno, cuando ellos mismos están en el gobierno, han estado en el gobierno y han apoyado con su presencia ese modelo de implantación. Si ellos hubiesen querido, no habría habido ese modelo de implantación, porque el gobierno se habría venido abajo. Es decir, lo que pedimos es coherencia con los planteamientos teóricos que se dicen tener y luego la acción práctica. Para nosotros no ha sido un gobierno, no es un gobierno que sea eficiente respecto a la mejoría de todos los aragoneses. Se están aplicando políticas muy sectoriales, muy encaminadas en un ámbito muy concreto. Por ejemplo, el que he mencionado de la implantación desordenada de las energías renovables, pero hay otros muchos ejemplos. La falta de decisión respecto al transporte sanitario de emergencia, el modelo de desarrollo que se sigue, que tiende a la acumulación de la actividad económica en prácticamente una única área, mientras el resto del territorio no se le apoya, no se le vertebra. O sea, Aragón tenemos un problema muy serio, que es la desvertebración interna. Más del 52% de la población, más del 55% de la población se concentra en el 2% del territorio. Eso puede hacer que muchas de nuestras comarcas tengan un futuro muy difícil y que el territorio sea insostenible. 18 de las comarcas aragonesas, entre ellas todas las turolenses, están en un problema demográfico por debajo de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado, y eso hay que solucionarlo. Nosotros apostamos por hacer un Aragón más fuerte, pero precisamente hacerlo más fuerte porque haya un principio de gobierno que busque el equilibrio territorial, que se den oportunidades a todas las comarcas, que cada persona pueda hacer su proyecto de vida allí donde quiere vivir, y que eso sea garantizado desde la administración, ¿no? Si nos adentramos en el programa electoral y en el eslogan de la campaña electoral de este 2023, anuncian el eslogan: un tiempo nuevo va a llegar. ¿Qué tipo de futuro es el que anuncian? Pues en este caso, como estamos indicando, desde Teruel existe, por lo menos para los próximos 4 años. Bueno, nosotros hemos sido capaces de, precisamente nuestra irrupción en la vida política, que sabes que es una decisión que tomó un movimiento ciudadano que lleva más de 20 años, o 23 años ya, con este 24, trabajando por la provincia de Teruel. Hubo un momento que tomó la decisión de participar en la vida política como una herramienta más, como una acción más. Igual que convocaba manifestaciones, decidió presentarse a las elecciones como una agrupación de electores. Y nuestra presencia, en ese momento fuimos la formación política más votada en la provincia, que es la primera vez que sucedía eso en España y en Europa, y se consiguió representación en el Congreso y el Senado también por primera vez para una agrupación de electores. Pero nuestra presencia en la actividad política ha puesto en evidencia, ha sido capaz de poner encima de la mesa de las decisiones políticas un problema muy grave que había sucedido en España, que no era otro más que las consecuencias negativas socioterritoriales que había tenido un modelo de desarrollo que se implantó en la década de los 60 del siglo pasado, y que cuando llegó la democracia no se fue capaz de corregir, o no se quiso corregir, o no se ha sabido corregir, porque era un modelo que enfatizó todo el desarrollo económico y consecuentemente toda la población en unas pocas áreas, y el resto quedaron en olvido o como terreno de sacrificio al servicio de esas áreas que se despoblaban. Nosotros dijimos que eso no lo aceptábamos como turolenses. Yo cuento una anécdota, pero que es muy significativa, que ilustra el destino al que nos habían relegado los turolenses
durante los últimos años del franquismo, y es cuando viene un ministro de Franco, Cruz Martínez Esteruelas, a inaugurar en el año 74 el Colegio Universitario de Teruel. En su propio discurso de inauguración dice más o menos literalmente: vosotros los turolenses que estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes, vosotros que como tenéis que emigrar, os hacemos este colegio para que emigréis formados. O sea, fíjate lo que significa del destino que el Estado había orientado hacia la provincia de Teruel. Pero es que crees que eso habría desaparecido y te pones a leer las actas del Congreso, y en el año 92, un ministro de Transportes que todavía está en activo y un prestigioso político, que es Josep Borrell, en aquel momento ministro de Transportes, dice en el Congreso también: ustedes comprenderán que el Estado no puede invertir en aquellas provincias que están destinadas a la despoblación, como Teruel, Soria, Zamora o Lugo. Es decir, el concepto del destino que el Estado había dado a este territorio no se corrigió, o sea, fue aquel en los años 60 y seguíamos teniendo el mismo. Y nosotros nos rebelamos ante ese destino. O sea, nosotros no admitimos que los ciudadanos de Teruel tengamos que ser destinados a la emigración, que nuestro territorio tenga que ser sacrificado para poner en él las cosas que no quieren en otros sitios, o para extraerle sus recursos naturales como el hierro, como el carbón, como las arcillas, y ahora como el sol y como el viento, sin ninguna compensación real al territorio. Nos oponemos a ese destino. Nosotros decimos, nosotros tenemos derechos a ser iguales, si no decimos que seamos mejores, sino iguales a todos los demás españoles, y en condiciones de igualdad. Y aquí la administración tiene que invertir igual que ha invertido en otros territorios. El otro día lo comentaba en una tertulia, es prácticamente inconcebible que un país como España, que se declara la octava economía del mundo, una comunidad como la aragonesa, que su presidente dice que va viento en popa y es de las más potentes de España, sean incapaces de frenar el proceso de paulatina despoblación de la provincia de Teruel. O sea, es un reto que deberían asumir como prioritario, y por supuesto que son capaces de hacerlo. El tema es que falta voluntad política, hay que cambiar las prioridades de la acción política, y no se cambian. Llevando por bandera en el programa esa despoblación y también el desequilibrio territorial, ¿cuáles van a ser las medidas que sí que desde Teruel Existe van a implantar si llegan al gobierno de Aragón? Sí, bueno, pues la primera y la clave es una medida de concepto, y es que la acción de gobierno debe tener entre sus prioridades la de intentar gobernar buscando el equilibrio territorial. Es decir, buscando de manera transversal en todos sus departamentos, en todas sus consejerías, buscando ese principio de equilibrio territorial, porque es la política que nos han demostrado otros países que surge efectos. Es una medida que también está incluida en lo que se llama el mecanismo de garantía rural, es decir, la legislación se ha de desarrollar buscando ver cómo afecta al mundo rural la legislación que se aplique, y eso tiene consecuencias muy, muy claras. Nosotros las hemos pactado ya incluso en el gobierno central, por ejemplo. Ese buscando el equilibrio lleva consigo un proceso de desconcentración de la administración. Por ejemplo, nosotros proponemos que una consejería del Gobierno de Aragón se ubique en la provincia de Teruel y otra se ubique en la provincia de Huesca. Eso hoy en día es factible, no tiene ningún problema. No estamos en los años en que se constituyó la autonomía. Ahora tenemos mejores conexiones físicas, tenemos la posibilidad del teletrabajo, con lo cual la tecnología nos está ayudando precisamente a eso. Esa desconcentración es una de nuestras principales reivindicaciones a nivel general. Desconcentración que se puede hacer físicamente, como estamos diciendo, pero también se puede hacer imponiendo el teletrabajo de una manera más generalizada. Es decir, la administración, independientemente de donde esté la oficina física, debe permitir a muchos de sus trabajadores que lo hagan desde su pueblo, desde que no haya necesidad de emigrar o de trasladarse allí donde está la sede central de una compañía. Ese es un proceso muy interesante. Hay otros procesos, por ejemplo, nosotros no somos partidarios del modelo que se está siguiendo de implantación de las renovables. Estableceríamos una moratoria básicamente solo para pensar, para ordenar cómo debe hacerse esa implantación, porque tal como se está haciendo ahora, se está haciendo de manera desordenada, como cuando un elefante entra en una cacharrería. ¿Cuál sería el sistema para Teruel Existe en este aspecto, que sería el adecuado o el correcto para un mejor desarrollo, ¿no?, de esa implantación de las renovables? Nosotros decimos que las renovables, que las compartimos, pueden ser una oportunidad histórica para el medio rural, pero pueden ser también su condena si se hacen mal. Lo que es el modelo normal, el que en su momento preconizó la Unión Europea, es la de potenciar prioritariamente el autoconsumo,
la generación distribuida, las comunidades energéticas, es decir, convertir al consumidor a su vez en productor de energía. Es lo que se llama democratizar la energía. Y solo de manera subsidiaria, y porque también harán falta, fomentar, digamos, la creación de macrocentrales de eólicas o de renovables. Pero esa es previa ordenación, es decir, ubicándose allá donde no perjudican sectores económicos que ya existen. Por ejemplo, es absolutamente inconcebible que se planteen parques eólicos en el Matarraña, en el Maestrazgo o en la Sierra de Albarracín, que son territorios que ya tienen un modelo turístico de desarrollo de turismo sostenible, que ya son capaces de generar empleo. El Matarraña, por ejemplo, el 55% del empleo depende del sector turístico. El nuevo sector de las renovables va a acabar con ese modelo. Es absolutamente inconcebible, sobre todo cuando nos sobra espacio. O sea, la provincia de Teruel son 15.000 kilómetros cuadrados. Tenemos sitio de sobra para ubicar todo eso. Han de hacerse respetando esas cuestiones y, sobre todo, y también para nosotros, pagando un canon que contribuya al desarrollo territorial. Todo esto lo conseguimos introducir en la Ley de Cambio Climático. El artículo 25 de la Ley de Cambio Climático dice, porque lo introdujo Teruel Existe, que la implantación de renovables se hará con respeto al patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios en los que se implanta, pero contribuir al desarrollo de los territorios en los que se implanta no es pagar las licencias no es solo pagar las licencias al ayuntamiento o pagar el alquiler a los propietarios, es pagar un canon con el cual la administración pueda contribuir a diversificar la actividad económica. Ese canon, que existe en muchos sitios, existe incluso en otras comunidades autónomas, aunque aquí con cuantías insignificantes, pero en otros países ese canon oscila entre el 20 y el 35% de la producción de lo que se instala. Aquí las compensaciones no están llegando ni siquiera, no llegan ni al 1. Esa diferencia es la que justifica por qué vienen a España grandes fondos de inversión internacionales y no van a otro sitio. España, por ejemplo, es el país que tiene menos recurso eólico de Europa. Aquí es donde menos viento hace. Hace más viento en cualquier país de Europa. Sin embargo, vienen aquí porque en los otros países sí que tienen que hacer esa aportación al desarrollo de la comunidad y aquí se la ahorran. Aquí se están ahorrando de media un 30% sobre su facturación. Y esa es la diferencia sustancial. Estamos siguiendo un modelo que pone nuestro territorio al servicio de capitales extranjeros que no tienen el más mínimo compromiso con el territorio, que van a perjudicar nuestro posible desarrollo futuro, y es un error, para nosotros entendemos, de bulto. Recogiendo un poco el guante de la actividad económica, también, bueno, pues desde Teruel Existe, ¿cómo se plantea el hecho de asentar y fijar la población joven que no tenga que salir, o incluso pensando y apostando por el regreso de aquellos que han tenido que salir o bien a trabajar, que han querido probar suerte, o que incluso, bueno, pues han salido para formarse, pero podrían regresar e involucrarse un poco en esa actividad empresarial? Bueno, es evidente que para que la gente se quede lo que tiene que haber es empleo, o sea, no hay que darle muchas vueltas. El empleo lo podemos fomentar de muchos aspectos, lo podemos coadyuvar de muchas maneras. Por ejemplo, nosotros una cuestión clave que trasladábamos siempre, que es nuestro programa 100-30-30, es decir, que había que conseguir que todos los territorios, todas las localidades tengan al menos cobertura fibra óptica con 100 megas simétricos, de accesos simétricos, los servicios estén a 30 minutos máximo de desplazamiento, o cualquier localidad estuviese a 30 kilómetros de una vía de alta capacidad. Pero partiendo de todo eso, lo fundamental es el empleo. El empleo nuevamente se crea mediante industria o mediante servicios, y nosotros lo que comentamos es que esa política de implantación empresarial también ha de ser una política desde el Gobierno de Aragón guiada por el criterio de equilibrio territorial. Y ponemos un ejemplo muy claro. O sea, hay que valorar las potencialidades o las externalidades positivas que aporta determinada decisión. Si nosotros una empresa de 100 trabajadores o de 100 empleos la ubicamos, por decir una cuestión, y no quiero nada en contra de Zaragoza, pero si la ubicamos, por ejemplo, en Zaragoza, probablemente lo que hagamos no sea más que un granito de arena encima de un montón. Es más, lo más que estaremos generando probablemente es la obligación de construir un colegio nuevo o de construir un centro de salud nuevo. Sin embargo, si esa empresa de 100 empleos la ubicamos en una cabecera de comarca que tenga dificultades para el desarrollo, por un lado estaremos, aparte de la propia funcionalidad de la empresa, pero estaremos de manera, externa, pero también importantísima, ayudando a que el colegio que tiene que haber se mantenga, ayudando a que el centro de salud que tiene que haber tenga más cartillas sanitarias y permita su supervivencia. Es decir, una decisión que todas ellas han de estar tomadas en función de la funcionalidad de la empresa, pero una decisión de ubicarla en un sitio o en otro, la diferencia fundamental es que o te obliga a hacer un gasto nuevo, o te ayuda a justificar o a mantener ese gasto que ya tienes que hacer, porque tienes que prestar servicios también en el mundo rural, te ayuda a justificarlo y a que sea realmente efectivo.
porque la otra opción sería decir que no, es que el mundo rural lo voy a desmantelar y no voy a mantener servicios. Pero tú tienes la obligación de mantener servicios. Entonces, si tienes la obligación de mantener servicios, haz que haya población para que esos servicios cumplan con su misión y sean justificables. Entonces, ese criterio de implantación del tejido industrial es muy importante, sobre todo cuando la mayoría del tejido industrial en Aragón se implanta mediante subvención desde la Administración. Hay subvenciones que están, muchas de ellas próximas al 50% de la inversión. Si tú subvencionas hasta el 50% de la inversión, imagino que podrás sugerir o algunas de ellas orientar a que la implantación sea con más equilibrio territorial para que todas las comarcas tengan alguna posibilidad de desarrollo, ¿no? Como ven la llegada de proyectos como puede ser el del matadero de la empresa alemana, que se anunció hace ya pues un par de años, 3, ya como algo más real, que se iba a instalar aquí en Calamocha, generando pues esos 1.000 empleos directos que sin duda sobrepasan, ¿no? El ejemplo que usted mencionaba y ponía encima de la mesa de esos 100. ¿Cómo se valora también esta llegada? Pero es un ejemplo este parecido. O sea, a nosotros nos parece bien que llegue ese proyecto. Lo que ponemos en duda es que vaya a llegar. O sea, las informaciones que tenemos nosotros es que ya se comunicó hace tiempo al ayuntamiento que los promotores desistían de esa inversión y que el ayuntamiento no lo ha comunicado. Aquí en buena medida lo que falta es mucha transparencia de realmente qué pasa con ese proyecto, porque no sabemos en qué punto está encallado y realmente no sabemos, y parece que es lo contrario, si los promotores quieren seguir adelante con él. Sería una lástima que no se siga adelante con él. En cualquier caso, una inversión de ese tipo tan macro, nosotros las inversiones macro en última instancia entendemos que son menos efectivas que las muchas micro, ¿no? O sea, sería preferible algo de menor dimensión que fuese asumible de verdad por el territorio, y que no de una macroinversión que no hay a lo mejor ni mano de obra ni capacidad de suplir ni de suministrar. Pero en cualquier caso, en este caso en concreto, lo que sobre ese proyecto ha de haber es claridad, decirle a los ciudadanos lo que realmente pasa, porque no podemos estar ocultando el fracaso de una inversión por cuestiones electorales, ¿no? Hay que decirlo, y si no viene, pues no viene, busquemos otras alternativas de desarrollo. Lo habremos intentado, tendría un mérito, pero hay que comentarlo, hay que decirlo. Al comienzo, y cuando le preguntábamos esas dudas, preocupaciones que tenía la población aragonesa y que les transmitían, aludía sin duda a la sanidad, a los servicios sanitarios. En este campo, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo que se proponen desde Teruel Existe si llegan a la presidencia? Bueno, si llegamos a las Cortes de Aragón, porque al Gobierno de Aragón, nosotros queremos llegar a las Cortes de Aragón, queremos llegar con un grupo parlamentario potente, precisamente para influir sobre las políticas que adopte el Gobierno de Aragón. La sanidad ha sido para el Movimiento Ciudadano Teruel Existe uno de sus pilares de batalla desde el principio de su existencia, porque ya nació como una reivindicación precisamente frente a un problema de ese tipo. Nuestras propuestas son, además las hicimos hace poco presentamos en las Cortes de Aragón, aun sin estar dentro de ellas, presentamos una iniciativa legislativa popular que pedía básicamente que el transporte sanitario de emergencia se internalizase, o sea, que pasase al sector público, y una vez internalizado lo que hiciese fue prestar servicio 24 horas al día, los 365 días al año, con suficiente personal profesional y médico, ¿no? Esa es una cuestión crucial. La otra, paralelamente a esa, es reforzar la atención primaria. Hay que tener una atención primaria de calidad, porque la atención primaria puede evitar muchas derivaciones de traslados hacia hospital si es eficiente y es eficaz, con lo cual significa que hay que equipar de verdad a los centros de salud, hay que equiparlos tecnológicamente con todos los requisitos necesarios, y a su vez hay que incentivar para que no quede ninguna plaza libre de los especialistas o de los profesionales que tienen que venir. Hay que incentivar que estos profesionales quieran venir al medio rural porque tengan una carrera profesional más valorada. Hay que incentivarlos porque tengan alguna retribución que les compense, por ejemplo, los gastos de vivienda o de alojamiento. Y esa apuesta por la atención primaria, al final la población es la que percibe como atención, y es clarísimamente la que hay que hacer. Hay que invertir mucho más de lo que se ha invertido hasta ahora. Hay una serie de tablas que hablan de unos ratios de referencia. Bueno, nosotros podemos decir los ratios de referencia, pero en cualquier caso es evidente, lo que hay que hacer es mejorar. También sería conveniente que muchos consultorios que están bajo la dependencia de los ayuntamientos, a lo mejor los asumiese directamente la Consejería de Salud, de forma que los equipase en condiciones y hiciese la inversión correspondiente, que muchos ayuntamientos no pueden llegar a hacer. Y creemos que esa es una de las apuestas, uno de los pilares fundamentales en los que se debe invertir para garantizar la calidad del servicio.
Sin duda, cuando hablamos de Aragón y hablamos también de un poco el sector económico, también estamos hablando directamente o de forma indirecta del sector primario, agricultores, ganaderos, en una situación como la que se está viviendo de emergencia y también extraordinaria con esa sequía que está acechando no solo aquí a la comunidad autónoma de Aragón, sino también al resto de España. ¿Cuáles son un poco las propuestas de cara a futuros años y para estabilizar ya algo referente a si se vuelven a repetir estos periodos de sequía, pues en este sector tan importante que al final no deja de ser un pulmón para la comunidad? Nosotros, bueno, obviamente compartimos, para nosotros el sector primario, el de las pymes y el de los autónomos, son la red básica que sustenta el mundo rural, ¿no? Hemos de mimarlos y hemos de hacer que sea no solo ya factible vivir de la agricultura, sino que sea envidiable vivir de la agricultura. O sea, que haya gente de otros sectores, incluso del medio urbano, que estuviesen deseando venir al sector primario porque fuese tan rentable, que fuese una ocupación que les atrayese. Es cierto el tema de la sequía. Nosotros lo que hemos denunciado desde la sequía es que la perspectiva de las que muchas veces se trata desde el gobierno siempre son como si fuesen aspectos coyunturales. Pues este año hay sequía, dentro de 3 años hay sequía, pero la realidad es que está convirtiendo ya en un elemento estructural, es decir, que la situación climatológica va a ser otra y tenemos que programar todo en función de esa otra. O sea, por ejemplo, empieza a ser absolutamente indefendible desde ningún punto de vista los trasvases de agua, porque es que no va a haber agua en ningún sitio, no es eficiente el volver a hacer embalses en los cauces, pero sí muchas balsas laterales a los lados de los cauces, como por ejemplo hemos defendido nosotros que se hagan las del Materraña o que se explote correctamente los embalses construidos. Y básicamente ese aspecto de la sequía hay que controlarlo optimizando el recurso hídrico, pero optimizándolo para el desarrollo, no simplemente para verlo pasar sin que podamos aprovecharlo. En ese sentido, buena parte de la provincia en la que podría obtener riegos desde la margen derecha del Ebro, en lo que sería la tierra baja, pues obviamente hay un déficit histórico de creación de riego, pero hay que hacerlo todo ya desde la nueva cultura que necesitamos respecto al agua, y hay que hacerlo sabiendo que esa cuestión va a ser estructural y no va a ser coyuntural. Hay otros muchos aspectos respecto a la agricultura en la provincia. Nosotros defendemos, como han venido defendiendo por lo menos hasta ahora muchas agrupaciones sindicales del sector, que no puede ser, es impresentable que los agricultores turolenses cobren menos PAC por un suelo porque esté en la provincia que el que se cobra el de al lado porque esté en la provincia vecina. Eso nosotros intentamos cambiarlo cuando se tramitó la legislación actual de la PAC, y desde el Ministerio se nos dijo que era simplemente voluntad del Gobierno de Aragón. Si el Gobierno de Aragón quiere, todos los aragoneses cobrarán la misma PAC en función del estrato al que pertenezcan, sin diferencias por provincias, pero parece ser que el Gobierno de Aragón no quiere. Entonces, quiero que seamos conscientes de dónde está el origen y cuál es verdaderamente el factor a convencer para que eso sea así. Y esa es una reivindicación histórica, es absolutamente histórica de los turolenses, absolutamente justa. Nosotros, respecto a la agricultura, pues apoyamos la agricultura familiar, la agricultura que fija más población al territorio, y la agricultura o la ganadería por extensión, ¿no? Que no es precisamente ni la de las macrogranjas ni la de las macroinversiones, sino la familiar, la que ha permitido siempre históricamente que muchos de los habitantes de los pueblos se dediquen a eso, y ese es el modelo que seguimos, ¿no? Por ir ya concluyendo y cerrando la entrevista, bueno, las estadísticas, también las encuestas y un poco las previsiones sitúan a Teruel Existe como el portador de la llave para poder hacer esas alianzas. No sé si han planteado ya cuáles serían los posibles pactos para poder gobernar en la comunidad autónoma, y ya le lanzo la siguiente pregunta también, que sería con qué partidos pasarían esa línea roja y por lo tanto no entrarían dentro de esas alianzas de Teruel Existe. Bueno, nosotros somos una formación pequeña que no tiene capacidad propia de hacer encuestas, pero guiándonos por los estudios demoscópicos que nos trasladan, pues efectivamente parece ser que va a ser así, ¿no? Parece ser que Teruel Existe va a tener un grupo parlamentario potente en las Cortes de Aragón y va a ser una fuerza decisiva en la conformación del gobierno. Nosotros decimos que somos una fuerza transversal, no solo lo decimos, sino que hacemos el esfuerzo diario de serlo, en el sentido de que a nosotros no nos importan las disputas políticas de siglas. Nosotros lo único que pedimos
pedimos a la gente que se incorpora a este proyecto, que cada vez es más, es que sean capaces de dejar en segundo plano su ideología personal, que la pueden tener perfectamente. Sean capaces de segundo plano y trabajar por un objetivo común, trabajar por objetivos, que es la principal diferencia de este proyecto frente a otros. Aquí no trabajamos por siglas, sino trabajamos por objetivos. Hay un objetivo que nos une a todos, que nos puede unir tanto los que sean más conservadores como los que sean más progresistas, y es el de frenar precisamente esa paulatina de problema demográfico que tiene la provincia, frenarlo e iniciar la recuperación hasta llegar a los estándares que tienen las demás provincias. Ten en cuenta que mientras España ha crecido el doble, nosotros hemos quedado en la mitad, o sea, hay cuatro veces de diferencia. Pues esa apuesta nos llevaría a que podemos hablar con todos. Nosotros en general nos hemos caracterizado siempre por tender puentes, por buscar el diálogo y buscar los consensos, tanto aquí como hemos hecho en el Congreso o en el Senado. Hablaremos la única limitación que hemos puesto siempre ha sido que nosotros hablamos con todos dentro de un marco jurídico mínimo, que es el respeto a la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Aragón, es decir, aquellas cuestiones esenciales que creo que compartimos la mayoría. Lamentablemente el grupo que no la comparte es Vox, porque Vox pues, lee la Constitución solo a partes, no está de acuerdo con el Estado de las autonomías, cuestiona mucho la organización interna de la comunidad autónoma, está a favor de los trasvases del Ebro en concreto, está a favor de salirse de la Unión Europea, con lo cual no sabe si nuestros agricultores saben que si entrase Vox perderíamos la PAC. O sea, hay cuestiones claves que de modelo, no de aspectos concretos, que nos impiden pactar con una formación de ese tipo. Por lo tanto, no hay un preacuerdo ya con Partido Popular, como se ha escuchado, y que además bueno, tienen cierta vinculación también por lo que se comenta con Vox. No, estas campañas, bueno, lo lamentable de las campañas electorales precisamente es cuando se llenan de mentiras y de bulos con intención de condicionar el voto. Nosotros no hemos hablado con nadie de pactos, con nadie, ni con el PP ni con el PSOE, que son con los únicos que hablaríamos en el fondo, porque o sea, realmente hasta que la ciudadanía, nosotros respetamos mucho la voluntad de la ciudadanía, hasta que los turolenses no digan con qué potencia estamos ahí, si volvemos a seguir siendo la primera fuerza política más votada de la provincia, si como creemos los turolenses se han dado cuenta de que solo los problemas de Teruel se van a tratar si Teruel existe, está ahí, hasta ese momento no vamos a negociar nada. Y luego la negociación no será por una cuestión ni de personas ni de siglas, será por una cuestión de asunción del programa, de los objetivos que nosotros buscamos. Quien más comparta esos objetivos, quien más credibilidad nos dé y más garantías reales de que va a cumplir esos objetivos en los plazos y con las cuantías que se fijen, será con quien hablaremos, pero nada más. Queda entendido. Y antes ya de cerrar y de despedirlo, si quiere dirigir algún mensaje a la población de la comarca del Jiloca, a todos los espectadores que ven Calamocha TV, bueno, pues su cámara es esa y tiene como máximo 1 minuto. Bueno, primero muy agradecido de estar en la televisión de mi pueblo, de mi municipio, y luego, por segundo, bueno, yo quiero trasladar al conjunto de los turolenses y de las personas que vivimos en el Jiloca que esta es una oportunidad histórica para Teruel, es la oportunidad que tiene la provincia por primera vez de consolidar una herramienta de participación política propia, que muchas de las cosas que han pasado hasta ahora en la provincia durante los últimos 40 años de democracia precisamente tienen su motivo en no tener una fuerza que defienda de verdad la problemática de la provincia de Teruel y vele por sus intereses, no en el sentido de privilegios, sino intereses en el sentido de tener cubiertos los mismos servicios que tienen las demás vocaciones. Esta es una oportunidad histórica. Nosotros apostamos por un Aragón y por un Teruel más fuerte, que se desarrolle, desarrollándose en equilibrio territorial, y que cada persona tenga la posibilidad de realizar su proyecto vital allí donde quiera vivir. Por eso decimos, el próximo 28 de mayo, vota y existe. Bueno, pues Tomás Guitarte, candidato de esa coalición de Teruel Existe, Aragón Existe, a la presidencia del Gobierno de Aragón, gracias por estar esta tarde con nosotros en Calamocha TV. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar contigo. Y hasta aquí llega este espacio dedicado especialmente a las entrevistas a los candidatos de la presidencia del Gobierno de Aragón. Nosotros regresaremos con la actualidad más cercana en los avances informativos y también les emplazamos a la próxima entrevista especial a los candidatos.